manteles largos, ¿no? Está con nosotros el embajador Alessandro Moriano, que obviamente es el embajador de Italia, que nos da muchísimo gusto de verdad tenerlo Gusto mío. y poder platicar un poco acerca de cómo es esta vida de un diplomático, que a veces la gente pues entiende y no entiende, ¿no? Bienvenido y a ver, platíquenos un poco cómo empieza, cómo surge esa cosquillita por meterse al mundo diplomático. No, por esto tiene que ver con yo creo, con una pasión por las relaciones internacionales en primer lugar. Y yo estudié justamente esa parte de ciencias políticas y desde siempre, digamos, yo tenía la idea de que me habría gustado dar vuelta al mundo, digamos. Entonces sí yo creo que uno tiene que tener esta curiosidad de conocer otros países, otras culturas. Entonces, eso fue digamos, el primer impulso cuando yo todavía estudiaba en la universidad. Después, bueno, entrar en la carrera diplomática en Italia no es fácil, hay un concurso bastante complicado, pero yo siempre pensé que fue una elección apropiada para mí. Entonces todavía sigo muy satisfecho. Qué bueno. Y a ver, ¿de qué se enorgullecen los italianos? La verdad que hay algunas cosas por las cuales los italianos son muy famosos, o sea, la comida, algún tipo también de producciones italianas, industriales, etcétera, la moda, el design. Yo creo que la verdad que, por ejemplo, lo que sí a mí me enorgullece mucho es que Italia tiene un sistema industrial muy fuerte, Ujú. de muy alto nivel y quizás es menos conocido al exterior, pero la verdad que desde este punto de vista Italia es una es un sistema verdaderamente poderoso en términos también de exportación de estos productos. Y entonces, aparte, digamos, los que Ferrari, la moda, etcétera, que es muy famoso, los italianos producen una gran cantidad de cosas que son muy útiles. Y entonces yo creo que esa es la parte que me enorgullece más porque tiene que ver con esta capacidad de los italianos de hacer empresa, digamos, de ser todo mediano y pequeños empresarios. Y el llegar aquí a México, me imagino que tiene una persona especial que le cocina algo italiano para que no extrañe No, casa, ¿no? no, la verdad que no. Yo me cocino personalmente, Ay, me qué gusta bueno, mucho, ¿sí? qué bien. Pero siempre tuve también la curiosidad de conocer otras formas de cocinar. Entonces, acá en México, yo creo que en toda América Latina, los únicos dos países que tienen una gran tradición culinaria, si así se puede decir, son México y Perú. Entonces, acá no falta, digamos, esta parte muy... Y además que los mexicanos tienen la misma actitud de los italianos, o sea, la comida es también una manera para compartir, para estar con los amigos, con la familia. Entonces, es una manera para disfrutar la vida también. Y bajo este perfil yo me encuentro muy bien. O sea que adaptado a la comida mexicana, a la Súper. italiana sin problemas, se Si le tengo antoja que, una pasta, se la hace. me la hago yo súper tranquilamente, me gusta mucho. Y yo efectivamente en la residencia como italiano y Ajá. afuera como mexicano. Ah, muy bien, ¿Sí? muy bien. ¿Y qué es lo que más le gusta de la comida italiana? ¿Qué es por lo general lo que come? ¿Una Bueno, pasta? nosotros si no tenemos pasta no sobrevivimos. Como nosotros sin la tortilla. Exactamente, exactamente. Entonces, sí, o sea, la pasta te ofrece además muchas maneras para cocinarla, pero una enorme cantidad de alternativas. Entonces, sí, yo creo y además es bastante fácil cocinar la pasta bien. Entonces, yo lo que sí, bueno, me gustan muchas cosas, pero prefiero es la pasta, La pasta. como todos los italianos. Qué rico. Una pasta sencilla siempre. Sí, claro, hay no sé cómo se dice, pero variantes. Y me gusta mucho toda la combinación con el pescado, sino con las verduras. Ok. Pero sí, eso sí. Muy bien, muy bien. Y a ver, de México, ¿qué es lo que más, el poco tiempo que ha tenido aquí, qué es lo que más le gusta de México? No, me gusta el hecho de que México es un país enorme, con muchas cosas también diferentes. O sea, es un país que tiene diferentes caras, digamos. Ujú. Y me di cuenta, por ejemplo, o sea, viajando bastante por tema de trabajo, que bueno, una cosa es Ciudad de México, donde estamos nosotros, Polanco,
y otras cosas es visitar otras partes del país que son muy diferentes y muy interesantes. Y es un país que te ofrece muchas alternativas, o sea, la playa, el campo, eh, las ciudades de cultura. Estuve, por ejemplo, en San Miguel de Allende, que es una verdadera joya. O sea, que hay, la verdad que para visitar todo uno tendría que estar acá años, porque es un país muy grande y muy diversificado, lo que me gusta muchísimo. Ahora bien, en el tema relaciones entre México e Italia, ¿cómo trabaja con esas relaciones bilaterales, no políticamente, sino Sí. cómo las lleva? Ah, bueno, nosotros tenemos, efectivamente, aparte de lo que es la relación política, pero tenemos algunos sectores en los cuales estamos trabajando muchísimo, lo cultural y el económico comercial, pero también, por ejemplo, todo lo que es cooperación científica. Estamos invirtiendo mucho en las relaciones entre las universidades italianas y mexicanas. Ok. Por ejemplo, en el sector cultural, lo que sí funciona súper bien es que tenemos también ahí o sea, compartimos una visión de nuestras raíces, de nuestro patrimonio cultural, arqueológico, que es una visión muy similar, o sea, proteger este patrimonio, promoverlo y ahí sí la actitud es, como decía antes, es muy similar, o sea, tenemos esta necesidad de invertir sobre nuestras raíces y ahí nos entendemos perfectamente con los mexicanos. O sea que es un trabajo en conjunto Es, sin problemas, ¿no? absolutamente Van sin muy bien de la problemas. mano. Lo que es cultura italiana acá me parece que es muy apreciado y Sí. organizamos muchas cosas, pero también en Italia hay mucha curiosidad por este país y quizás hay menos conocimiento, entonces por eso que estamos trabajando para que los italianos no vengan acá solamente por la playa, sino que también por todo lo que es este patrimonio cultural impresionante que tiene México. Hablando de cultura, ¿cuáles son esos proyectos culturales que tienen ahorita en conjunto con México, que sean recientes, que podamos... Sí, no, en realidad este es un año importante porque este año celebramos los 150 años de relaciones diplomáticas entre Italia y México. Entonces, es un año donde ya hemos organizado algunas iniciativas muy, muy importantes. La primera ha sido esta exhibición del arte contemporáneo italiano Ujú, en el Museo de Arte Moderno, que se cerró hace pocas semanas y tuvo un éxito muy grande con muchos visitantes. Abrimos otra exhibición en el Museo Arqueológico, que es uno de los museos más importantes, yo diría, del mundo, y de algunas piezas muy importantes de arte preromana que ujú. viene de la región de Italia de Apulia, que fue muy apreciada, que abrió hace pocas semanas y va siguiendo hasta el final de agosto. Ok. Y ahora, por ejemplo, la Embajada Mexicana organizó en Roma una exhibición muy importante de instrumentos musicales prehispánicos Ujú, que se va a desarrollar en un palacio muy importante, es el Palacio de la Presidencia de la República, y que se va a abrir el 29 de julio. Así que hemos intensificado toda una serie de exhibiciones durante el año justamente para celebrar este año muy importante. Pero también participamos, obviamente, como cada año, en este Festival del Cine Europeo, que ujú. es coordinado, digamos, por la delegación de la Unión Europea y donde todos los miembros de la Unión Europea ofrecen, digamos, algunas películas, digamos, de cada país. Pero sí tenemos, la verdad que casi siempre las iniciativas tienen mucho éxito. Lo que sí confirma lo que decía antes, o sea que hay una gran curiosidad hacia Italia y entonces, digamos, es bastante fácil, digamos, tener éxito acá, por lo menos cuando hablamos de un éxito de público, porque siempre hay mucha curiosidad. Por ejemplo, esa curiosidad, muchas veces como turista uno va y conoce los lugares emblemáticos, Sí. pero como un italiano que nos diga a los mexicanos qué poder visitar o qué poder disfrutar en Italia, independientemente de todos esos lugares que ya sabemos que son emblemáticos, que sí o sí los tenemos que visitar. No, Italia tiene una gran, digamos, una gran ventaja, que es un territorio bastante pequeño, Mm, en particular si lo consideramos en comparación con México,
pero en este territorio pequeño, la verdad que hay de todo, o sea, ciudades con una historia muy antigua, claramente, y hay lugares donde hay playas y pueblos en la playa muy famosos y la verdad fantásticos. Hay toda esa zona, digamos, de montaña, los Dolomitis, no sé cómo se dice Sí, en español, pero que son lugares de montaña donde todos los alpinistas, como lo llamamos nosotros, van ahí porque son entre los lugares más lindos del mundo, si uno tiene esa pasión. Y hay también todo lo que es Toscana, Umbria, entonces donde se produce el vino, donde hay una historia cultural medieval fantástica conjunta con una pasión por todo lo que es comida, vino, etcétera. Entonces, en Italia habría que estudiar mucho antes de ir, porque claro, si uno va en Roma, puede estar en Roma un mes y va a tener todo el tiempo ocupado, pero también hay muchas cosas pequeñas que son menos conocidas, pero que son fantásticas. Entonces, difícil decir dónde ir. ¿dónde ir? Muy difícil. En el vino, ¿cuál es su vino preferido italiano? La uva en especial, porque hay muchas Me uvas. gustan mucho los vinos toscanos, efectivamente, Ok. y de Umbria, aunque los vinos más famosos son los de Piamonte, si hablamos de vino tinto, el Barolo, Barbaresco, etcétera. Pero sí están también promoviendo algunos vinos nuevos del sur de Italia, como el Nero d'Avola, por ejemplo, que es muy, muy rico. Ujú. Y la verdad que en toda Italia, el Véneto, o sea, hay en toda Italia diferentes vinos que son todos bastante buenos. Nosotros en este sentido somos muy orgullosos y siempre decimos los vinos franceses están, son más famosos, pero en Italia hay más variedad. Ay, sí, claro. Sí, la verdad que sí. Más o menos cuántas variedades hay, No, la verdad que no tengo no idea, sé, pero es un número el enorme. mundo, sí, Sí, es un número totalmente. enorme. Y además que están introduciendo nuevos vinos con estudios muy, muy, muy profundos y es una industria. Lo que sí es que esto nos parece con Francia, con España, es una industria que se basa también sobre un consumo muy alto. O Ujú. sea, los italianos tienen una pasión por el vino desde siempre y entonces es un país que produce pero que también disfruta. Totalmente. Sí. Pues en las comidas familiares todo el tiempo hay Si vino. no hay vino, es como si no hay pasta. Muy bien, pues habrá que probar. Digo, aquí hay una gran variedad ya de etiquetas italianas Sí, muy buenas, pero sí habrá que probar las que absolutamente. nos está recomendando. Pero para eso tendríamos que ir a Italia La verdad que para para importarlo, no, probarlos. pues hay algunos importadores efectivamente muy eficientes que pueden importar casi cualquier tipo de vino de Italia. Claro. Claro, el costo es otro asunto, pero Sí. bueno. Pero de que lo hay, lo hay, ¿no? Sí, A claro. ver, platíquenos un poco acerca de cómo quieres ser recordado como embajador. Porque hablábamos que es su primer puesto como embajador. Sí. Y el embajador tiene un papel muy importante que juega, que la gente es lo que no sabe, ¿no? ¿Cómo quieres ser recordado? No, a mí me gustaría, como todos los embajadores en realidad, trabajar para fortalecer las relaciones donde todavía hay que hacer mucho. Ahora, acá estamos trabajando mucho en temas, digamos, de cooperación económica y comercial, Ujú. donde tenemos muchas perspectivas. Ya la situación es muy buena. México se convirtió hace 2 años en el primer destino de las exportaciones italianas en todo el contexto latinoamericano, o sea que superó también a Argentina y Brasil, que son dos partes tradicionales de Italia. Y ahí, pero lo que sí me gustaría fortalecer es también el flujo de inversiones italianas acá. Ya tenemos muchas grandes compañías italianas muy famosas, Pirelli, Enel, Eni, etcétera. Hay también muchas pequeñas y medianas empresas italianas que invirtieron acá. Al momento parece que son más de 2.300, pero sí me gustaría que este flujo se pueda fortalecer en el futuro porque yo creo que México ofrece una gran oportunidad para las empresas italianas. Pero sí, lo que me gusta mucho es el sector cultural porque ahí, como estábamos comentando antes, el espacio es muy grande y entonces organizar eventos culturales de una gran dimensión, yo creo que es una estrategia muy buena y vamos a fortalecer también en ese sentido todo lo que vamos a hacer en los próximos años. Después, todos los embajadores son recordados por algo. Yo la verdad que no tengo idea. Esperamos cosas positivas. Pero bueno.
Pero bueno, al final ya nos está diciendo, ¿no? Hay que hacer para saber, para dejar ahí el recuerdo. Sí, sí, absolutamente. ¿Existe algún líder, algún personaje histórico que lo haya inspirado La verdad que o que lo inspire día con día a lo mejor? yo estuve hace casi 20 años en Sudáfrica, en Ujú. la Embajada de Italia en Pretoria, y tuve la posibilidad de conocer personalmente a Nelson Mandela. Y yo creo que Nelson Mandela, la verdad que dejó una huella impresionante porque solucionó un tema de un país que estaba, digamos, casi por explotar por tensiones étnicas Ujú. y fue él con una inteligencia impresionante que manejó este proceso de una forma pacífica. Yo creo que eso verdaderamente fue extraordinario. Y lo que sí la verdad me sorprendió de Mandela es que era una persona extremadamente simple, con una muy buena comunicación con cualquier interlocutor. Y cuando yo lo encontré y tenía la impresión de tener frente a mí una persona, una de las personas más importantes del siglo pasado, y la verdad que él se portó como cualquier persona. Entonces ahí sí uno ve la importancia que puede tener un líder en manejar un proceso muy complicado sin violencia. Eso para mí fue una gran inspiración. No, bueno, aparte, digo, conocerlo. No, fue un honor, la verdad que sí. No, totalmente, totalmente. Mm. ¿Y cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo se No, fue durante conocieron? una visita política del gobierno de Italia a Sudáfrica. Él ya no era presidente, obviamente, Ujú. pero él manejaba esta fundación Nelson Mandela, que todavía sigue siendo una fundación muy importante en términos de apoyo a la población más vulnerable. Y él, bueno, la verdad que todos los políticos del mundo, cuando se iban a Sudáfrica, tenían ese interés en encontrar a Nelson Mandela. Entonces organizamos este, este encuentro repito, fue un encuentro de una persona muy simple, o sea, un muy buen comunicador, muy amable, o sea, sin ningún tipo, la verdad fue una gran sorpresa. Y después lo encontré de nuevo por otro proyecto que había entre Italia y Sudáfrica en temas social. Y de nuevo, o sea, era como, digamos, tener una persona muy normal, pero que al mismo tiempo jugó un papel impresionante en la historia de ese país y yo diría en la historia la verdad, en la historia del Del mundo. mundo. Sí, totalmente, Mm, totalmente. sí. Ahora, ¿qué es lo que usted le puede decir a los jóvenes? Hablábamos de que tiene hijos, ¿no? Los hijos, ¿qué les puede recomendar o cómo los puede guiar para el que quiera dedicarse a esta carrera de la diplomacia? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es esa constancia que deben de tener para Bueno, poder llevar una carrera mm, diplomática muy bien? no, uno tiene, en primer lugar, yo creo que uno tiene que tener una gran curiosidad. O sea, pero ahora es más fácil porque este mundo globalizado no tiene nada que ver con el mundo cuando yo empecé esta carrera. O sea, ahora los jóvenes de todas formas son mucho más curiosos y mucho más, digamos, acostumbrados en vivir en otro país. Antes no era así. Y yo tengo 4 hijos que viven en 4 países diferentes, ni siquiera uno en Italia. A ninguno está en No, Italia. entonces esto es algo que está pasando en particular con los jóvenes europeos, pero en primer lugar esta curiosidad de conocer otras culturas y otras maneras de vivir. Hay que estudiar mucho, pero hay que tener una pasión también por lo que es la negociación internacional, Ujú. que no tiene nada que ver con la vida cotidiana. O sea, uno tiene que tener mucha paciencia, tiene que entender, o sea, es un proceso que si no te apasiona, efectivamente, bueno. Además que las carreras internacionales ahora tienen muchas alternativas. Una en particular son los organismos internacionales, Ujú. donde se hace un trabajo siempre de diplomacia, pero mucho más, digamos, concentrado en los temas multilaterales, Sí. que pueden ser muy interesantes. Así que bueno, yo creo que es una carrera más adapta a lo que son los jóvenes en este momento. Eh, entonces yo sigo pensando que para mí fue una elección perfecta para mi carácter, pero claro, cada uno tiene su pasión. Totalmente. De toda la carrera diplomática que tiene, pues obviamente ha estado en muchísimos países. ¿Cuál ha sido el país que más le ha marcado
a lo mejor algunas experiencias que haya vivido. Bueno, yo viví 3 años y medio en Egipto, en un momento de transición muy fuerte y con también mucha tensión. Y eso fue muy útil para mi carrera, para entender algunos procesos. Y también porque Egipto ha sido el país donde había la diferencia más grande, digamos, de un punto de vista cultural y todo con Italia. Entonces, el esfuerzo para entenderlos fue fuerte. Pero también fue, o sea, algo que sirvió para entender todo un mundo, en particular el mundo árabe, que es muy diferente, pero que también juega un papel muy importante en el mundo, entonces fue muy útil. Pero ahí sí tuvimos que pasar a través de algunos procesos muy complicados y fue seguramente útil profesionalmente, pero también bastante, bajo una presión bastante fuerte. Totalmente. Sí. Y más o menos qué era lo que tenía que resolver o que los... No, veo, había un momento en el cual hubo toda una tensión tan fuerte en el país con mucha violencia, entonces Ujú, todo, también todos los diplomáticos tuvieron que estar encerrados por mucho tiempo, ok, digamos, en las oficinas. Y ahí sí, la parte más complicada quizás era manejar todos los italianos que estaban en dificultad para muchas razones. Y ahí sí, Italia tiene una gran tradición de apoyo a los ciudadanos italianos al exterior, entonces fue bastante complicado organizar para apoyar tanta gente. Y también en la relación con las autoridades egipcias ha sido relaciones muy complicadas en algunos momentos, pero yo creo que la embajada ahí sí jugó un papel muy importante para mantener una relación con un país que para nosotros es un país, es un partner muy importante. claro. Entonces fue un trabajo muy diplomático y al mismo tiempo muy concentrado en temas de seguridad, que la verdad que yo no tenía idea Claro, de, claro. tuve que aprenderlo. Pero bueno, todo en equipo, Todo en todo en equipo. equipo, Esto es un trabajo de de equipo, la equipo, verdad, totalmente. absolutamente. O sea, si uno no está disponible en trabajar en equipo, mejor otro trabajo. Ahora bien, ¿qué es lo que más le gusta hacer ya fuera de la oficina, de... A mí me gusta mucho viajar. Hasta este momento viajé solamente por tema de trabajo, pero eso es así. O sea, el primer año, cuando uno, digamos, empieza un cargo tan importante, el primer año es una inversión más en la parte profesional. Claro. Lo que sí me gustaría ir dando vuelta al país sin la presión del trabajo, sino la verdad, por turismo y por curiosidad. Y yo voy a empezar quizás en los próximos meses. Muy bien. ¿Hay lugares así específicos aquí en México que quiera visitar? Me gustaría mucho visitar, digamos, a Oaxaca y de ahí Puerto Escondido, porque no conozco esa parte. Ok. Me gusta ir, Me gustaría mucho ir a Chiapas. Yo estuve en Tapachula por un tema de trabajo, pero la verdad que no vi nada. Me gustaría ir más a la parte de San Cristóbal, de las Cantón. Entonces esas son áreas que sí, donde tengo mucha curiosidad. Cancún, sí conoce, la Cancún Riviera Maya. estuve, la Riviera Maya estuve hace tiempo, además yo vine acá por un tema de trabajo hace 24 años, me quedé una semana por trabajar en Ciudad de México y después me fui a la Riviera Maya por una semana y debo decir que estuve de nuevo ahora hace un par de meses, cambió mucho, o sea, había lugares como Tulum que antes era un paraíso, Y ahora ya ahora es. quizás edificaron un poquito demasiado, entonces ahí sí, pero eso pasa en todo el mundo en realidad. Así es. Pero claro, pues hay muchas cosas que yo quiero visitar bien. Los Entonces, Cabos, Baja los que yo California, toda estuve en esa Baja parte. Ok. California, la verdad, me gustó muchísimo. Pero también yo estuve ahí por un tema de trabajo, reuniones con el gobernador, etcétera. Hay que hacerlo de una forma diferente. Piano, piano. Piano piano. Piano, piano. ¿La comunidad italiana en México es fuerte? ¿Hay muchos Es bastante italianos? fuerte. Ahí en este momento nosotros tenemos como 26.000 italianos que están inscritos efectivamente acá en la sección consular, pero contamos con, yo diría, el doble, o sea, más o menos tenemos 50.000 italianos que están trabajando y que están de forma permanente acá en México. Y es una comunidad muy bien integrada, no tenemos ningún problema, o sea, yo estuve en países como Chile, Argentina, donde ahí los problemas son enormes, está relacionado con el número, que es mucho más grande. Ok. Acá es una comunidad muy tranquila, muy bien integrada.
muchos trabajan en el sector turístico, por ejemplo, de la Ribera Maya, Ujú. pero también en la Ciudad de México se está convirtiendo en una ciudad muy atractiva para todos los que se ocupan de arte, arquitectura. Entonces hay muchos jóvenes además. Entonces yo lo que yo siempre considero una inmigración, digamos, de calidad. En el tema industrial también son muy Sí, fuertes en la parte de Guanajuato, ¿no? Todo lo claro, que es la piel, el calzado y exacto. Y bueno, y además todo Pirelli, ajá, ese sí, corredor que está tenemos ahí, también ¿no? Ferrero en Guadalajara, o sea, tenemos algunas compañías muy grandes y yo diría muy exitosas, están súper satisfechas. Producen, en el caso de Ferrero, que es la industria alimenticia, como se dice, Sí, alimenticio está bien. producen una enorme cantidad de dulces que yo no como, pero siempre que son los Ferrero Rocher que están ahí, que siempre me lo regalan, pero bueno, que tienen un gran éxito desde hace siempre acá en México, hasta todo lo que es el sector automotriz, con Pirelli, los neumáticos, Stellantis que produce, tiene 7 plantas de producción de autos, digamos, de origen italiano. Tenemos Eni en el sector energético, Enel. O sea, hay muchas compañías grandes y que están teniendo mucho éxito. Esto tiene que ver también con por todo lo que es industrial, con las exportaciones hacia el norte y efectivamente esta área de libre intercambio entre Estados Unidos, México y Canadá es muy atractiva también para las empresas italianas que quieren producir acá y en el caso de Pirelli, por ejemplo, ellos exportan, yo creo, el 90% de la producción hacia el Wow. norte. Entonces, claro que está muy relacionado con todo lo que es este nuevo tema de las cadenas de proveedores que está cambiando en el mundo. Totalmente. Entonces, se encuentran muy bien. Ahora, me imagino que debe tener un checklist donde dice, a ver, ¿qué país quiero ir? ¿No? ¿Cuál le gustaría que lo mandaran? Digo, porque ahí es, lo mandan, ¿no? No puede decir, Sí, o sí tenemos, tienen la no, opción tenemos un cierto de, margen, digamos. ¿sí? Sí, sí, tenemos un cierto margen. Y la verdad, yo siempre tuve una gran pasión por América Latina, pero ahora quizás con México, los países que me interesaban más, ya estuve. Entonces, en el futuro, la verdad que me gustaría quizás o eh, All Asia, que es un mundo y que yo conozco porque trabajé muchas veces por trabajo, pero nunca viví en uno de los países que visité, entonces quizás ahí me gustaría también para cambiar un poquito. En China, eh, en Japón, ¿en dónde? eh, sí, China es un país muy complicado, tenemos, como todos los países, una relación extremadamente intensa Mm, y articulada, quizás es una, pero obviamente sería un desafío muy grande. Pero también otros países, aparte de India, por ejemplo, que tiene un papel, yo creo, en el futuro muy importante. Pero sí me gustaría, digamos, como, porque yo me voy a jubilar en unos años, entonces me gustaría cambiar, digamos, contexto en mi último destino. Vamos a ver. ¿Y qué va a hacer cuando se jubile? Ah, la verdad que no tengo idea. Mis hijos dicen que me voy a enloquecer porque no tengo entonces, pero me voy a organizar. ¿A viajar? Ahora sí, a viajar. Viajando y bueno, disfrutando también. Yo espero de tener, ellos son 4 hijos, todavía no tengo nietos, ¿Nietos? quizás me van a regalar unos nietos, entonces no, vamos a ver, no estoy preocupado. Ah, bueno, todavía no. No, Y siempre hay que hacer al final, pero ¿no? claro, sí, absolutamente. O sea, ¿se jubila y ya no va a tener nada que ver con el tema diplomático o si Tal estará vez por sí, ahí? no, tal vez Sí, hay algunas, bueno, sí, hay algunos trabajos. Vamos a ver, eso a mí todavía me faltan unos años y la verdad que no tengo idea. No, yo siempre, nunca fui uno que, digamos que piensa al futuro demasiado, o sea, presente. sí, Nada la más verdad que que el sí. presente, lo de hoy, lo de Lo de hoy. hoy, exacto. ¿Qué espera que le dé México? Yo creo que México lo que sí me está sorprendiendo es que tenemos una idea quizás equivocada en Europa que todo lo que es América Latina es parecido. México en realidad es una realidad muy diferente de los países, por ejemplo, del Cono Sur. Los mexicanos tienen un carácter muy diferente, entonces estoy muy contento de conocer, donde yo también veo que hay una fuerte influencia de lo que era todo, digamos, el periodo prehispánico, que Ujú. eso forjó también un poquito el carácter de los mexicanos. Entonces, para mí es una experiencia nueva que me interesa mucho porque es algo nuevo para mí. O sea,
hablan el mismo idioma de todos los países de América del Sur, pero son muy diferentes. Total. Total. Entonces eso para mí es una experiencia nueva y como comentaba antes, lo que es nuevo para mí es interesante. No, entonces hay muchos lugares que visitar. Chichen Itza. Yo estuve ahí ¿Ya? estuve, sí, fantástico, la verdad es Bueno, ahora en extraordinario. Oaxaca también hay la zona Claro, ahí arqueológica, sí que también me Monte interesa. Albán, que Sí, ese es, exacto. lo tiene que No, pero es visitar. un mundo, es un mundo México. Totalmente Entonces, sí. un mundo. Pues muchísimas gracias Gracias a por esta ustedes, entrevista, gracias por abrirnos la puerta y sobre todo, fue un pues, placer. conocer un poco más lo que hace un embajador y cómo es como persona, porque también son personas y tienen una vida propia. Gracias, muchas Muchísimas gracias. gracias. Un placer.